Para mí, atravesar la crisis hoy en día es ya abrazar lo que estoy sintiendo, cuestionar lo que estoy pensando. Ya pasaron muchas cosas, ya viví otras cosas, ya aprendí en muchos aspectos y he cambiado. Mi esencia probablemente sigue siendo la misma, pero yo como persona he evolucionado. Tienes que reconocerme. Porque la ansiedad es una emoción que te está protegiendo de otra emoción mucho más fuerte que tu cuerpo no lo quiere soltar. Tu tío se muere, ven. Tu tío se muere. Y mi tío recobra la lucidez y dice, ¿es mi hijita? Y mi tía le contesta, es Andre. Es mi hijita. Dile que me cante. Uf. Y él empieza a cantar. Ahí, eres mi niña bonita. Que era algo que siempre me cantaban. Y mientras me cambiaba, yo le iba cantando. Con tu carita de rosa, eres mi niña bonita. Y decía, yo no lloraba. Estaba fuerte y cantaba. Y todo el camino me fui cantándole. Y él cantando conmigo por teléfono. Hola, soy Jackie Vázquez. Y yo, Andrea Vaquerizo. Y juntas hemos creado este espacio seguro llamado Para en mi mente que me quiero bajar. Un podcast donde compartimos nuestras vivencias para transformarlas en aprendizaje y crecimiento. Te invitamos a ser parte de ese viaje de autoconocimiento y amor propio, donde está permitido equivocarse y volver a empezar. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Un nuevo episodio más. Pero este episodio a mí realmente me tiene para en mi mente que me quiero bajar. ¿Cómo atravesar una crisis existencial? ¿Qué es una crisis existencial? Porque cada uno lo vive de manera diferente, pero ¿cómo nos detona? ¿Cómo nos explota en la cara? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué es para ti una crisis existencial, Andrea? De hecho, para cada persona es algo diferente, pero si usamos a nuestro santo Google para tratar de explicar qué es una crisis existencial, es todo conflicto interno que nos genera un desbalance y una sensación de inestabilidad. Entonces, para mí una crisis existencial puede ser algo totalmente diferente que para ti, porque de repente yo me ahogo en un vaso de agua. Entonces, no sé, por ejemplo, se dice que en ciertas etapas de la vida, a los 21, a los 18 y a los 40 años, pasamos por crisis existenciales porque son números importantes en nuestro crecimiento. Por eso dice la crisis de los 40, donde los hombres o las mujeres empiezan a hacer tontería y media porque se sienten desesperados y ya van a llegar a la mitad de su vida. Para mí una crisis existencial puede ser algo mucho más simple como ¿qué voy a hacer con mi vida? Con mi carrera. Eso no es nada simple, te digo. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida, con mi carrera? Es algo mucho más complejo. Sobre todo, sí. Alguien que lo está pasando puede entender la magnitud de la complejidad de una decisión así, ¿no? Quiero quedarme acá, me quiero ir, ¿por qué me quiero ir? Me siento cómoda acá, no me siento cómoda acá. Y entras en trompo y entras en crisis porque todas tus parecitas se te empiezan a meter, ¿no? Y empiezas a sentir desesperación. Entonces esa es la crisis por la que pasamos, ¿no? Tú más o menos, ¿cómo vives una crisis existencial? Bueno, en mi caso, de hecho, en este momento de mi vida estoy pasando por una crisis existencial muy heavy, muy heavy. Creo que de las más complejas que me ha tocado atravesar y tiene que ver, o sea, con muchos cuestionamientos, con muchas dudas, con confrontarme, enfrentarme a muchos miedos, a muchos fantasmas, se me detona la ansiedad maleadamente, siento que no veo con claridad, por momentos siento que no hay salida para algunas cosas, pero también creo, y es algo que me lo tengo que reconocer, porque creo que es completamente válido, como de alguna manera estoy como constantemente observándome y también en un proceso muy fuerte de autoconocimiento, puedo identificar que en medio de esa crisis existencial y en medio de esa oscuridad, hay una parte de mi cerebro, de mi corteza prefrontal, que me dice, oye, esto también va a pasar. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, o sea, atraviesa la crisis. Y para mí atravesar la crisis hoy en día es ya
abrazar lo que estoy sintiendo, cuestionar lo que estoy pensando, mirarlo sin miedo, a pesar de que me esté muriendo de miedo de no saber lo que va a venir, Claro. ¿no? Sé lo que quiero, pero no tengo la más peregrina idea de cómo voy a llegar. ¿Me entiendes? O sea, estoy como en una incertidumbre total. Ahora mismo tengo que tomar una decisión muy importante y no es una decisión fácil, ¿no? Se trata de dejar algo, de soltar algo, de dejar ir algo que me ha costado muchísimo trabajo construir. Claro. Y tanto amor también. Y tanto amor y que me ha dado mucho. Pero yo conversaba con mi hermana, conversaba con personas de mi círculo y espacio seguro y al principio no lo entendían, ¿no? Al principio era, pero ¿por qué lo vas a dejar? O sea, pero te está yendo bien. ¿Por qué? Es que quiero que entiendan, les decía, que desde el lugar que yo construí esta empresa, ya no es el lugar donde estoy ahorita. Claro. Y hay algo en mi cuerpo que me grita, o sea, suelta. Claro. O sea, deja ir, ¿no? Y por supuesto que vine acompañado de muchas otras cosas externas también, pero esas cosas externas me han ayudado y me han permitido ver si quiero seguir con esto, Ajá. si lo quiero replantear desde otro lugar o si definitivamente eso que construí hace 7 años ya no me representa. Ahora, ¿no? tú has dicho algo bien clave, creo. Sé lo que quiero, pero no sé cómo llegar a eso. Pero por lo menos tú tienes un punto de partida al saber lo que quieres. Hay gente que entra en crisis porque no tiene idea ni siquiera de lo que quiere, ¿no? Y esa situación también puede ser muy desesperante porque es como, yo he escuchado un montón de astrólogos, por ejemplo, conversar y decir, vienen a mi consulta y me dicen, ¿qué negocio tengo que poner? ¿O qué cosa tengo que hacer? ¿Pero qué es lo que tú quieres? No, es que yo lo que quiero es tener plata. Ok, pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu propósito de vida? Tú por lo menos tienes claro tu propósito. O sea, sí lo tengo claro, André, pero también en mi caso, como yo lo estoy viviendo ahorita, hay muchísimo miedo. Claro. Hay muchísimo miedo porque es enfrentarme a la incertidumbre. Es como que yo diga, ok, yo quiero eso, no tengo la más pinche idea de cómo voy a llegar, pero además vengo de un proceso en el que estoy agotada física, mental, emocionalmente, espiritualmente, y digo, oh, no tengo ganas ya de no nada. jalo. No jalo, Sí. quiero un break, Sí. ¿me entiendes? Necesito parar mi mente y bajarme. Claro, Bajarme, absolutamente. realmente, ¿no? Pero como lo dije hace un ratito, hay una parte de mi corteza prefrontal que me dice, respira, cálmate, y en esos momentos no me queda otra que ir día a día. Y a veces ni siquiera puedo con el día a día. A veces simplemente es, ok, me voy a levantar y voy a ir al baño. Y el hecho ya de irme al baño ya es un logro para mí. Sí, claro. Lavarme los dientes ya es un logro para mí porque me hubiera podido quedar en la cama. Claro. ¿Manjas? Pero no logro ver con claridad. Entonces, antes quizás cuando era mucho más joven, hablaba con Dios y le decía, por favor, ayúdame con tal cosa, ¿no? Claro. Ahora, lo que yo digo es, Dios mío, dame claridad. Absolutamente. Dame claridad y permíteme ver los puntos ciegos en esta situación que no estoy pudiendo ver. O sea, ¿qué quiere de mí la vida? Claro. ¿Qué espera de mí la vida? Exacto. ¿No? Me hago otro tipo de cuestionamientos. O sea, ¿qué puedo sacar de esta situación? ¿Cómo puedo convertirme en mi mejor versión? Y a veces salen esas preguntas, pero también hay momentos en los que hoy no quiero nada con la vida. Claro. O sea, hoy simplemente déjenme tirarme en la cama. Ahora, el miedo es totalmente normal. Y yo creo y vivo en base a haz, muévete, camina. ¿Tienes miedo? Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque no hay nada peor, que también es válido parar y simplemente tirarte a la cama y llorar, pero una lloradita y a seguir, ¿no? No puedes permitir que la depresión o la desesperación o el miedo tome control de tu vida, porque ahí está el punto de quiebre con respecto a la resiliencia, ¿no? Que no nos inmovilice. Y creo que tú lo haces increíble. Yo creo que una de las cosas que me ha tocado como aprender en este proceso, porque sí siento que está siendo muy duro para mí este momento ahorita en mi vida,
yo he sido una persona sumamente controladora, sumamente de estructuras muy claras, de quiero esto, voy por ello, pa. Claro. Y hoy en día mi mayor ejercicio es decir, fluye, Sí. suelta, confía, escucha tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Ya no vibras acá? No, ya no. ¿Lo quieres soltar? Sí. Una parte de mi ego me dice, ¿y cómo vas a hacer después? ¿Cómo vas a...? ¿De qué? ¿Qué es lo que más viene? No Y sé. el ejercicio ahora para mí es, no lo sé, pero confío. No sé qué es, pero si mi cuerpo me está hablando, Diosito encarga. no, o sea, Dios mío, encárgate porque yo en este momento con mis fuerzas no puedo. Sí, lo tal voy cual. a hacer, lo que me toca lo voy a hacer, pero ahorita me Claro. permito como, Sí, tal cual. como dices, permítete caerte, recuperar fuerzas, recuperar energía y luego ya levantas la cabeza y dirás, ok, voy, Sí, ¿no? absolutamente. Pasito a pasito. En ese momento estoy ahorita. Sí. Es un proceso difícil igual, el momento de pasar una crisis o reconocerla, ¿no? No todos tenemos la capacidad, pero no todos estamos en el momento exacto de tener la capacidad de hacer un trabajo de introspección y de ver más allá e identificar puntos que nos detonan o que nos duelen o que nos dan miedo. Y creo que esa parte es muy importante dentro de cómo afrontar una crisis existencial, porque es parar, tomarte un break, decir, ok, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que mi cuerpo está sintiendo? ¿Qué es lo que me está detonando? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da rabia? Reconocimiento emocional, ¿no? Totalmente. Y a partir de ese reconocimiento emocional, abrazar las emociones que estás experimentando y poder decir, ok, a ver, ¿cómo voy a controlar el miedo? ¿Cómo voy a controlar los nervios? O cómo lo voy a manejar, ¿no? Más que creo que controlar, porque, También, claro. porque pienso que controlar, o sea, es algo que viene tanto de la cabeza. Exacto. Pero si uno dice cómo lo voy a manejar, Sí. te estás permitiendo transitarlo. Exactamente. Te estás permitiendo dejar que la emoción hable, porque yo sí creo, Andrea, definitivamente que cuando las crisis aparecen es porque hay algo que no está funcionando. Porque no estamos viendo, ¿no? Hay algo que ya no se siente bien. Hay algo que lo que tú conoces como tu zona de confort ya no es nada cómodo, Sí. ¿no? Y de verdad creo que la zona de confort es lo más incómodo del mundo. Entonces, cuando aparecen esas crisis, es cuando tú dices, ok, ¿qué tengo que replantearme ahorita? Claro. ¿No? O sea, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿qué quiero para mi vida? Y yo siento que estoy en ese momento en el que digo, esto ya no me funciona. O sea, quiero esto. No tengo la más peregrina idea cómo lo voy a lograr, pero acá ya no. Ahora, O sea, ¿cuál crees que fue tu detonante? Porque así como la edad es un detonante, ¿no? Los 18, los 40 son momentos específicos y claves en nuestra vida. También un matrimonio es un detonante, un nuevo hijo es un detonante, un divorcio es un detonante. ¿Cuál crees que fue tu detonante para darte cuenta, ya no quiero esto, me estoy desesperando, no estoy siendo feliz o no? ¿Cuál fue? es que yo creo que en la medida en la que yo empecé a tomar conciencia de que habían cosas que no estaban funcionando en mi vida, me llevó a hacer un trabajo mucho más exhaustivo de autoconocimiento, ¿no? Que no ha sido de la noche a la mañana. No es que yo creo que las crisis no se aparecen de un momento a otro, te levantaste, estás, digamos, con la cabeza hecha bolas. No. Yo he tenido grandes crisis en mi vida porque además a lo largo de la vida vamos a pasar por muchas Sí, claro. crisis. O sea, tuve una gran crisis cuando me divorcié, tuve una gran crisis cuando tuve que migrar a otro país sin saber por cuánto tiempo. Y ahora mismo siento que, oye, realmente, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que te hacía feliz a los 5 años? El haberme confrontado con los sueños de esa niña que tenía 5 años y ahorita que tengo 45, digo, ¿lo logré? ¿Lo conseguí? Sí, pero no al nivel que yo quiero. Claro. Entonces, digo, estoy en la mitad de mi vida, básicamente. ¿Dónde quiero estar? O sea, ¿qué es lo que me hace feliz? Entonces, cuestionarme todo eso ha hecho que un día yo diga,
No puedo con esto, no puedo, me está sobrepasando. Y además, otro de los grandes logros para mí ha sido poder decir, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, no, porque yo sola no estoy pudiendo, no estoy entendiendo lo que me está pasando. Y me ha costado muchos años poder verbalizar lo que me está pasando internamente. O sea, muchas personas me dicen, oye, pero tú eres excelente comunicando. Sí, claro, puedo comunicar muchas cosas, muchas ideas, pero vulnerabilizarme, poder decir, voy a dejar esto sin tener el miedo de ser juzgada, ha sido un gran paso para mí. Qué fuerte es el juicio. Totalmente. Y otra cosa es que la crisis la vas a atravesar sí o sí sola. O sea, porque es un proceso completamente personal, ¿no? Y es necesario para saber exactamente de qué estás hecha, tu resiliencia, para ver, como dicen, ¿no? O sea, para ver tu luz, tienes que atravesar la noche oscura del alma. Y cuando yo escuché ese término por primera vez, fue hace como 5 años, yo dije, esta es mi noche oscura del alma, estoy atravesando mi noche oscura del alma. Y 5 años después digo, ¿de nuevo? Otra noche oscura del alma, por favor, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? Claro. Y te das cuenta que todo eso ha sido un proceso, ¿no? Y probablemente vaya a salir de esto, porque estoy segura que voy a salir de esto, porque no me estoy quedando quieta, estoy levantando la mano, estoy utilizando las herramientas que tengo, pero sobre todo creo que tiene que ver mucho con este control interno que he tenido por muchos años y me tuve que guardar muchas emociones. Y creo que ahorita esas emociones están como saliendo y se ve reflejado en mi empresa, en mi trabajo, las personas que voy dejando en el camino, las personas que se van alejando, con quiénes quiero estar, realmente quién es mi círculo y mi espacio seguro, muchas cosas, ¿no? O sea, no es solamente, es por esta decisión. Esa decisión trae muchas cosas más que engloban todo un ecosistema en el cual una versión tuya se ha estado moviendo. Y qué fuerte es transitar la incomodidad, además, porque estamos muy acostumbrados a estar en este espacio de comodidad total en que todo, mi casa es así, no la muevo, mi familia es así, no la muevo, mi esposo es así, no lo muevo, todo se queda tal cual. Pero, ¿tu matrimonio es feliz? ¿Te sientes cómodo con tu casa? ¿Te gustan los amigos que tienes? No, pero son los amigos que tengo hace 20 años. Pero es un círculo sano. Pero además, son los amigos que tengo hace 20 años, pero tú ya no eres la misma persona de hace 20 años. Sí, hace poco leí un texto que decía algo como, si me conociste hace 10 años, no sabes quién soy el día de hoy. Totalmente. ¿No? Porque ya pasaron muchas cosas, ya viví otras cosas, ya aprendí en muchos aspectos y he cambiado. Mi esencia probablemente sigue siendo la misma, pero yo como persona he evolucionado. Tienes que reconocerme. No conoces a la misma persona que conociste hace 10 años. Entonces, y estas crisis existenciales también nos ayudan para identificar quién somos. Para mí este momento es muy clave y muy fuerte en cuanto a crisis, porque cuando siento, ya salí de la crisis, no, hermana, todavía la estás transitando, todavía la estás viviendo, todavía no tienes idea de todo lo que vas a sentir y todo lo que vas a pasar. Los siguientes meses sigues en medio de la crisis, ¿no? Y además, en medio de esa crisis, buscas desesperadamente respuestas afuera muchas veces. Sí. Y ya sea porque te vas y te haces tu carta astral, o ya sea por lo que sea, ¿no? Te vas de viaje encontrando soluciones y salidas. Sí, lo claro. que sea, que no está mal. No. Es parte de, y completamente válido. Pero en un punto dices, ok, quédate quietecita, respira y mira adentro. Yo tengo una amiga que hace constelaciones familiares y me acuerdo que un día la llamé y le dije, Dianita, no puedo más con mi alma, o sea, estoy demasiado ansiosa. Y ella me dijo,
vas a hacer un ejercicio, te vas a echar en la cama y quiero que hables con tu ansiedad, porque la ansiedad es una emoción que te está protegiendo de otra emoción mucho más fuerte que tu cuerpo no lo quiere soltar por protección. Y me acababa de pasar algo muy fuerte, me acuerdo. Y era comprensible que me haya movido tanto. Claro. Y me dijo, terminas de hacer eso y luego me llamas y vemos si hacemos un ejercicio sistémico o si constelamos, ¿no? Y yo me acuerdo que me fui al baño para ducharme y claro, yo me caía el agua y yo tenía el cuerpo que me temblaba y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando salí de la ducha me senté en el filo de la cama, cerré los ojos, me miré al espejo y dije, estoy demasiado triste. O sea, estoy muy triste. Tengo el corazón roto y no sé cómo agarrar estos pedacitos para reconstruirme. Y dije, eso es, la ansiedad me estaba cuidando de sentir esta profunda tristeza. Y lo que hice fue como cambiarme y me hice bolita en la cama y simplemente me dediqué a sentir la tristeza, a sentirla y llorar y llorar y llorar y me quedé dormida de tanto llorar y al día siguiente no tenía ansiedad. Al día siguiente la cabeza había parado porque en medio de la ansiedad yo trataba de acomodar cada cosa que había sucedido afuera. Wow, qué fuerte es eso. ¿No? Y cuando ya lo boté y me permití transitarla, o sea, no había nada que acomodar. Todo lo que tenía que pasar era que yo tenía que sentir esa emoción, ¿no? Tú sabes que cuando muere Joey, para mí fue un shock traumático muy fuerte, porque ya he comentado, Joey era mi hijo, ¿no? Era mi perro, pero era mi hijo. Yo ese día los bomberos me tuvieron que no reanimar, porque no hubo reanimación como tal, pero yo perdí el conocimiento completamente. O sea, en un momento empezaron esto es lo que me cuentan, yo no sé porque yo perdí el conocimiento. Estabas en shock. Estaba en shock total, yo me desmayo, pierdo el conocimiento y dice que en un momento empezaron a decir, no respira, no respira. O sea, y todos los que estaban tratando de sacar a mi perro del ascensor pasaron a tratar de regresarme a mí a la vida porque yo dejé de respirar. Entré en un shock tan feo, tan doloroso. Y cuando salgo de ese shock, claro, seguía en realidad en shock, ¿no? Pero de una forma diferente. Y yo decía que mi perro estaba vivo. Y que yo lo tocaba y estaba calientito y le rogaba a mi esposo que me lo dé para yo llevarlo al veterinario porque lo podía salvar, ¿no? Este ha sido uno de los momentos más duros, emocionalmente hablando. Pero antes de eso yo ya había pasado por muchas cosas. Yo había tenido que cuidar a mi papá en el hospital, que dormir en el piso del hospital porque te llamaban de vez en cuando para que entres a limpiarlo. O sea, cosas fuertes. Mi tío, que era como un papá para mí, el día que lo tenemos que llevar al hospital por última vez, él me agarraba la mano al punto que dentro de su... Él ya no estaba lucidez lúcido. Dentro entonces, de la poca lucidez que le quedaba. Que ya no había mucha lucidez. No, ya él no era consciente de lo que estaba pasando, pero aún súper enfermo, tenía una fuerza que no te puedes imaginar. Y él me pedía, no me lleven. Y yo, haciendo tripas corazón, aguantaba. Pero ese día yo recuerdo que me llaman por teléfono y me dicen, tu tío se muere, ven, tu tío se muere. Y mi tío recobra la lucidez y dice, ¿es mi hijita? Y mi tía le contesta, es Andre, es mi hijita. Dile que me cante. Uf. Y él empieza a cantar ahí, eres mi niña bonita, que era algo que siempre me cantaban. Mi abuelita, mi papá. Y mi tía me decía, cántale. Y yo por teléfono, mientras me cambiaba porque acababa de terminar un show, me quité los zapatos, agarré lo primero que podía porque yo estaba vestida de lentejuelas.
Y mientras me cambiaba, yo le iba cantando. Con tu carita de rosa, eres mi niña bonita. Yo decía, yo no lloraba. Estaba fuerte y cantaba. Y todo el camino me fui cantándole. Y él cantando conmigo por teléfono. Y cuando llegué ahí, fue muy fuerte. Porque yo fui la responsable de llevarlo al hospital y de tener que amarrarlo a una camilla porque él no podía levantarse. Entonces lo tenían que amarrar y lo tenían que bajar cargado. Y yo sentía que estaba haciendo algo mal porque él me pedía que no quería irse. Pero yo pensaba que así lo íbamos a salvar. Y se murió al par de días. O al día siguiente, ya ni siquiera... ¿No tienes claro? No lo tengo claro. Tú me preguntas el día de hoy cuándo se murió. Y no la tengo 100% clara. Porque en mi cabeza estaba muy... Tengo que resolver. Entonces he pasado por muchos momentos traumáticos. Y cuando... Pero he seguido. Era pasar el trauma, seguir. Pasar el trauma, seguir. Y no llevaba terapia en ese entonces. Es que creo que ahí también hay algo importante, ¿no? En lo que dices. Porque dices, en medio de todo esto que estabas viviendo, yo tenía que seguir. O sea, ¿cuánto de lo que nos impide abrazar la emoción y transitarla tiene que ver por cosas que nos han inculcado desde niñas de tú eres fuerte, tú puedes con esto? O sea, si te caes me levantas. Y sí, es cierto, si te caes te levantas, pero para levantarte tienes que tomar fuerza. Y tomar fuerza significa voy a transitar todo esto que tengo que transitar, pero estamos acostumbradas y esto es un tema que yo siempre le doy vueltas, ¿no? Hay toda esta cuestión de que las mujeres somos fuertes. Sí, somos fuertes, pero también somos humanas y necesitamos vivir y transitar todo lo que nos toca. Y que nos cuiden también y que nos cuiden también, ¿no? Sí. Y cuando somos niñas muchas veces terminamos cuidando nosotros en lugar de ser nosotras las cuidadas. Y ese trauma se ve reflejado en nuestro cuerpo y muchas veces después en nuestros vínculos laborales, emocionales, lo que sea. Yo ¿no? necesitaba que me apapachen, yo necesitaba que me cuiden, yo necesitaba que estén ahí conmigo. Y fue, no, pero tú tienes que trabajar, pero tienes que hacer cosas, pero tienes que levantarte, pero tienes que... Tienes que. Y yo estaba muy sola, porque estaba casada, pero... Me acuerdo que ese día regresé a mi casa sola, a mi esposo trabajando, y nadie me apapachó, nadie me cuidó, nadie estuvo. Y yo estaba muerta en vida. Cuando muere Joy, fue lo mismo. No podía llorar. Yo tenía un dolor acá que me inmovilizaba. Y no podía llorar. Yo decía, necesito llorar. Y no podía. Veía películas dramáticas, veía cosas como para... Pero es que tenías tan instaurado el hecho de, tienes que continuar. O sea, mira lo que te había pasado con el tío y es, continúa. Tú tienes que trabajar. Entonces, esa es la información que muchas veces se alberga en el subconsciente. Y cuando volvemos a pasar por una situación... Tu cuerpo reacciona a lo que está acostumbrado. Claro, ¿no? Y no solamente eso, sino que cada momento traumático lo tuve que enfrentar bastante sola. Entonces, se muere Joy, yo nuevamente no podía llorar, no podía hacer nada. Y yo decía, pero necesito llorar, necesito. Y luego pasa lo de mi divorcio, que todavía no me puedo divorciar, pero pasa lo de mi divorcio, mi separación. Y luego pasa lo de mi separación y yo... no podía parar de llorar. Me detonó, me activó y durante una semana yo no podía parar de llorar, yo no podía hablar. Era terrible, yo no podía hablar porque empezaba a llorar. Yo me acuerdo de un ensayo en el que tenía que cantar y a mitad de la canción yo estaba... Y todo el mundo decía, oye, Andrea, ¿va a poder hacer este show? Y yo decía, ténganme paciencia, yo les juro que lo voy a poder hacer, pero hoy no puedo. No puedo. Y yo simplemente me iba en mocos. Yo en esa semana,
cuando me doy cuenta de todo lo que había pasado con mi separación, de la magnitud de la situación, yo no podía parar de llorar. Me bajé 5 kilos en 4 días porque no podía comer, porque el dolor físico que sentí era tal que me dolía acá. Porque yo hago una terapia con mi psicóloga, no sé realmente cómo se llama, pero de reconocimiento de dolor y reconocimiento de emociones y dónde te afecta en el cuerpo, ¿no? Y ella me decía, ¿dónde te duele? ¿Dónde te incomoda? ¿Dónde te afecta? Y yo le decía, empieza acá y va todo esto. O sea, tengo todo este tracto que Bloqueado. no puedo, bloqueado, doloroso. Fui con un psicólogo primero y le dije, no puedo más del dolor. Antes de mi psicóloga, con la que estoy el día de hoy, fui con un amigo psicólogo y me hizo una terapia, me hizo recostarme y sentir ciertas cosas y pensar ciertas cosas. Y de pronto yo temblaba, o sea, todo mi cuerpo temblaba y me decía, sí, tienes un dolor físico real, porque esto ya no es dolor espiritual, sino que se ha convertido en físico. Pero el origen es espiritual, Exactamente, emocional. totalmente emocional. Entonces, claro, y hoy en día sigo trabajando el reconocimiento de dónde me fastidia. Ayer le decía a mi psicóloga, me duele acá, no puedo más. Y de pronto iba hablando y se me activaba un dolor acá, en el corazón. Y después acá en la garganta. Y le decía, en vez de sentirme mejor, me estoy sintiendo peor. No, ten paciencia, porque necesitas sentir todo eso para liberar. Y un día decía, siento tal rabia, tengo mucha rabia, tengo mucha cólera, y yo no quiero sentir esto porque yo no soy una persona colérica o rabiosa. Y me decía, necesitas sentirlo para que sepas cómo protegerte, porque si no, van a seguir pasando sobre tu cabeza. Entonces, para mí, la crisis de este momento en mi vida ha detonado en un cuidado propio, en tratar de enfrentar esta crisis con amor hacia mí misma y con mucha compasión además, pero tratando de aprender a poner límites y tratando de aprender qué es lo que me duele mucho y que ya no quiero que siga pasando y que ya no quiero que me controle. ¿Por qué me quedé en ciertas situaciones? ¿Por qué afronté ciertas responsabilidades? ¿No? ¿Por qué yo tenía que cuidar? Al final, claro, uno como hijo es cuidador, ¿no? Tiene que cuidar al papá, tiene que cuidar a la mamá. No tiene. O sea, eso es lo que de alguna te impone manera... la responsabilidad de alguna manera, ¿no? No es que como hijo tengamos que... Correcto, es cierto. No tienes el deber, pero digamos que hay una sensación moral de que así es, y además es lo que toda tu vida te han metido en el chip, ¿no? Cuando seas grande tú te vas a hacer cargo de mí, ¿no? Pero también, Andrea, creo que suele pasar eso cuando venimos de madres que han tenido que ser padre y madre para nosotras, ¿no? Entonces, esta mujer fuerte, con las herramientas que tiene y con la información que maneja, de alguna forma también te transfiere esa información y te dice, tú te me levantas. Sí. Me acuerdo perfectamente, te me levantas siempre con la mirada arriba, nunca te me agachas ante nadie, ¿no? Y es, oye, si necesito bajar la mirada para mirarme, hoy en día digo, lo voy a hacer, no para agacharle la cabeza a nadie, sino bajar la cabeza para poder mirarme y contenerme y sostenerme. Sí. Pero qué duro es salir y cambiar esa información. El chip. Sí. ¿No? Pero creo que la vida, de alguna forma, también nos va poniendo estas situaciones en el camino, justamente para hacer el ejercicio de ir cambiando esa información. Sí. ¿No? ¿Qué pasa también cuando en medio de la crisis descubres que tienes algún tipo de... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Que en medio de toda esta crisis, hace unos meses yo decía, hay algo acá que no está bien, hay algo acá que no está funcionando, porque hay días en los que estoy súper bien, que siento que me puedo comer el mundo, y hay otros días en los que siento que el mundo me chupa, me absorbe y me tira para el fondo, ¿no? Y claro, pedí ayuda y
y me diagnostican algo que yo de alguna forma ya lo intuía. Decía, yo debo estar en algún tipo de depresión. Esto no es normal, decía, ¿no? Y claro, y me dicen, lo que pasa es que tú tienes distimia. La distimia es un tipo de depresión altamente funcional. Entonces, de cara al público, nunca se van a dar cuenta que estás triste. Nunca van a intuir cómo estás por dentro, porque eres tan proactiva y tu nivel de sobreexigencia es tal que no te permites... digamos, vulnerabilizarte, ¿no? Para mí, descubrir eso, o sea, fue como, wow, entiendo de dónde viene esto y dónde se origina, porque la distimia se origina en la primera infancia. O sea, te suceden cosas de niño que tu cuerpo lo va normalizando, porque, ojo, partamos de que el trauma no es que necesariamente te hagan algo sumamente grave, sino cómo tú lo vives. Claro. O sea, cómo tú, como niño, como persona, lo estás viviendo. Porque algo que puede ser de repente, no sé, te digo algo que para mí o para Bruno no significa nada, pero a ti te detona algo. Y automáticamente tu cuerpo reconoce esa misma sensación que viviste quién sabe cuándo. Y ahí creo que está el trabajo. De ver realmente qué cosa es lo que está activando ahorita esto, ¿no? Entonces, para mí... el hecho de que me diagnostiquen con distimia sí fue, de alguna manera, un punto de quiebre, pero también fue ver la luz. Ver la luz y decir, ok, esto viene de acá. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trata? Con terapia y de repente, eventualmente, si se necesita con medicación, pero ya saber de dónde viene. Sí, al principio fue, Dios mío, de verdad, o sea, más lupa, más luz sobre mí. Pero agradeces tener la información, porque la distimia es algo que lo padecemos el 90-95% de las personas y no lo sabemos. No sabemos porque, ese porcentaje es bien alto, porque ¿no? es una depresión altamente funcional. No es la típica depresión que te tiras a la cama llorando en cada esquina y la gente se puede dar cuenta. O sea, tienes que realmente... Yo me acuerdo que el terapeuta me dijo... Agradécete estar en un proceso de autoconocimiento tan fuerte que te has dado cuenta que acá hay algo que no está funcionando, ¿no? Porque mucha gente vive con esto. Por eso tienes esta sensación de letargo, tienes esta sensación de que no quieres nada. Entonces, suma eso más externamente una crisis que estás viviendo por lo que está pasando, lo que sea, divorcio, muerte de alguien, no sé, ¿no? Problemas financieros, quiebre, lo que sea. O sea, sí es una combinación bien fuerte, ¿no? Pero como dicen, bendita la crisis que me permitió conocerme y me permitió salir de esos lugares donde ya no me sentía cómoda. Yo creo que una de las cosas más importantes para poder salir o atravesar una crisis existencial, cualquier cosa en la vida en verdad, es aprender a ser agradecido. Porque si tú agradeces lo que está pasando en este momento en tu vida, vas a poder verlo con ojos más positivos y vas a poder afrontarlo de una manera diferente y salir del dolor, salir de la crisis, salir de repente en este momento va a ser traumático y doloroso y difícil, pero tratar de verlo con resiliencia. Si nosotros agradecemos el proceso va a ser más fácil y más sanador. Si nosotros nos quejamos constantemente de por qué me hicieron, por qué me pasó, por qué a mí, el proceso se vuelve mucho más largo, mucho más doloroso y mucho más aletargante también. Pero creo que igual en medio de ese proceso también es completamente válido si necesitas decir por qué me está pasando esto a mí. O sea, es completamente válido reconocer que estás con furia, con rabia, con frustración, que te llega altamente esta situación, ¿no? Es válido. Lo que sí creo es que valida eso que estás sintiendo, y aquí el trabajo y la chamba es no te quedes ahí. O sea, no te regodees en esto, digamos, pues innecesariamente un tiempo prolongado, ¿no? Sí, absolutamente. Porque además si te quedas en esa situación un tiempo prolongado, yo creo que tu esencia también puede cambiar y volverte una persona que tú no reconoces o que tú no
no eres en realidad. Está bien sentirnos mal, está bien estar deprimidos y pasar esa sensación y ese dolor, porque somos humanos y porque nuestras emociones son válidas. Tenemos que aprender a validarlas y abrazarlas y decir, hoy me siento molesta. Ayer hablaba por teléfono con una amiga y le decía, estoy molesta, estoy fastidiada, pero sí te siento, me decía, ¿pero por qué? Porque tengo varios detonadores en este momento. Tengo muchos detonadores que me están volviendo un poco loca y que están haciendo que yo me sienta fastidiada, frustrada, molesta. Y está bien transitar por esas sensaciones. El chiste es no quedarte ahí, no quedarte. Y cambiar también como que yo, al menos lo que me está funcionando de un tiempo a esta parte es cambiar la comunicación interna que tengo conmigo, ¿no? Validar cada una de las cosas, pero también cómo me hablo en ese proceso. O sea, hay momentos que digo, no me aguanto y ok, como no me aguanto, tampoco aguanto el mundo. Claro. Entonces me voy y me aíslo, sí, ¿no? Pero al aislarme ya no cierro puertas, simplemente, o sea, siento las herramientas para voltear y decirle a mi hermana, no estoy bien, no me estoy sintiendo bien, no me reconozco, no sé quién soy, necesito espacio, necesito irme a mi cuevita y entender lo que sucede conmigo. Y si estando en mi cuevita no veo luz, o sea, levanto la mano y digo, por favor, ¿pueden traer una velita? Claro. ¿Me entiendes? ¿Pueden traer una velita así? Y chiquita, nomás, una misionera. No importa, no te pido reflectores, tráeme una velita nomás, claro. ¿No? Y creo que eso también uno lo va aprendiendo con los años. Cuando vas como desestructurando una versión tuya en la cual ya no te sientes cómoda para dar pie y espacio a una nueva versión, ¿no? Pero dar tiempo, espacio y apertura a esa nueva versión trae también consigo un duelo, porque dejar al anterior es una pérdida. Es una pérdida en la cual has estado manejándote durante tantos años. Y creo que a veces no se normaliza el hecho que después de una crisis existencial viene un proceso de duelo. Sí. Porque ves y dices, ok, esto ya no soy, esto ya no me funciona, yo tengo herramientas y puedo salir, pero caminar hacia esa nueva versión implica una transición, y esa transición tiene un proceso de duelo. Sí. Y es duro, es bien duro enfrentar el duelo, porque tienes que tener herramientas o buscar las herramientas o querer salir de eso, y hay gente que no se cierra a la posibilidad no solo de pedir ayuda, sino que a que necesiten trabajar en ellos mismos, a que necesiten ir a terapia, a que necesiten pedir ayuda, a que necesiten tener más herramientas para pasar ese duelo, porque no es fácil. No, pero ¿no te parece también que en el camino cuando vas encontrando herramientas y vas buscando soluciones a lo que estás transitando, también vas como atrayendo gente que está en el mismo proceso? Sí. Y hay otro tanto porcentaje de gente como que se va alejando y se va yendo y ya no vibras igual, ¿no? Lo no que pasa estás. es que yo creo que cuando pasa este tipo de cosas, el universo empieza a actuar. Y dice, ok, te saqué de una situación así de dura o difícil, o te creé una crisis para que te muevas, entonces ahora te voy a aligerar un poco la carga. Y te pongo personas buenas en el camino. Te pongo personas vitamina que te ayuden, que te alimenten el alma. Te pongo situaciones bonitas también, algunos retos de todas maneras, porque la vida está llena de retos. Pero cada vez tienes más herramientas. Exactamente. Cada vez tienes más herramientas, cada vez te conoces más, cada vez tienes más ganas, ¿no? Y es como, ok, ya entendí el reto, Diosito, el mensaje está claro, atrae a mí a la gente correcta, ¿no? Claro, es esto de atrae a mí a la gente correcta, pero no es solamente repetirlo como un mantra, atrae a mí a la gente correcta, sino también acciona. Obvio, sí. ¿No? Acciona sí. Con qué intención quieres que esa gente correcta llegue.
o esas personas que están ahorita en la misma sintonía que tú lleguen, y tiene que ver con el accionar, con el hecho de pido ayuda, busco herramientas, me muevo de este lugar, es incómodo, pero ya estos zapatos no me quedan, ya no van conmigo, ¿no? Yo hay momentos en los que veo mi vida hace 5 años, que fue una de las crisis más fuertes que tuve también, pero creo que ninguna se compara con la que estoy viviendo ahorita, que es demasiado heavy. Pero incluso en ese momento, ahora yo digo, ya, ok, por eso tenía que pasar, porque hoy día, 5 años después, digo, man, ya, si yo me hubiera enterado de esto hace 5 años, o sea, no lo hubiera podido sostener, no tenía las herramientas para sostenerlo. Y ahí es cuando dices, gracias vida, gracias Dios. O sea, todo era perfecto. Todo era perfecto, y definitivamente tú sí sabes cómo haces las cosas. O sea, tú sí, aunque no lo entendamos en el momento, ¿no? Tú sí, amigo. sí, absolutamente. Y nada, pues en conclusión creo que las crisis vienen a enseñarnos, a mostrarnos todo ese potencial que tenemos dentro, a sacar nuestra mejor versión, porque después de una crisis definitivamente vamos a brillar mucho más. No puede haber sol si es que no hay antes la luna. O sea, si es que, y otra cosa que me acuerdo mucho es esta frase que leí en un libro de Alonso Cueto: cuanto más oscuro está, es porque más pronto está por amanecer. Y hay que transitar todas las estaciones. Para que haya primavera tenemos que atravesar un invierno, y es parte de la vida, o sea, transitar todas las emociones, las estaciones, y creo que la vida nunca nos va a dar retos, situaciones que no estemos preparados para sostenerlos en ese momento. Sí. Y abracemos nuestras crisis existenciales. Abracemos nuestras crisis, porque de ellas va a nacer el cambio, la movilización. Si nosotros no tenemos una crisis, nos quedamos estáticos. Así que abracémoslas. Y como dice mi amigo Coco Prado, muévete, así sea de la cama al baño para lavarte los dientes. Ese pequeño movimiento significa que hay un amor propio hacia ti por querer salir del estado, de la zona de confort en la que estás. Y cuando no, para en mi mente que me quiero bajar. Nos vemos en la próxima. Los esperamos en cada capítulo. Esperamos sus comentarios también para saber qué les pareció este capítulo y sobre qué temas quisieran que hablemos en el siguiente. Y sigan nuestras redes sociales. Aquí las tienen. Les mando un besito. Nos vemos en la próxima. Chao.